La experiencia cristiana se presenta como propuesta cultural. Mi nombre es Nayeli Martínez y es un honor darles la bienvenida a este primer encuentro, que hemos llamado La Mirada. En estos encuentros públicos y abiertos, nos interesa profundizar en el tema del mes de la revista. Invitaremos a un experto, testigo o testigos que nos ayuden a ello. Por eso, cada viernes último de mes, por este mismo link a las 19 horas, tendremos una cita con La Mirada. Para esta ocasión, hemos titulado al encuentro Familia, Genoma de la Sociedad. Nos acompaña para ello Lulú Caudillo, quien fungirá como moderadora, y Gianpiero Aquila, que es nuestro invitado de hoy. Doy, pues, la palabra a la doctora Lulú Caudillo. Gracias, Nacheli, y gracias a Litere Comunionis, a Hugo, a Giampiero, por esta iniciativa que estamos emprendiendo hoy, que es una gran ayuda para todos, para profundizar en lo que leemos en la revista, ¿no? Que justamente uno la lee solo y se vuelve un trabajo personal, pero siempre la lectura con otros ayuda a mirar con más profundidad lo que uno solo no alcanza a ver, ¿no? Entonces, justamente este mes estamos, como ya saben muchos de ustedes, el tema de la revista es la familia. Entonces, para introducir la presentación que nos va a compartir Giampiero, quisiera nada más retomar con ustedes dos líneas, algunas pequeñas líneas de la editorial de la revista, que el título de la revista justamente es Retrato de Familia. Entonces, doy lectura a este trocito de la editorial que nos enmarca el por qué Giampiero nos va a hablar de la familia. Dice, se habla con mucha facilidad de la familia como causa de problemas, o se apela a ella para encauzarlos. Pero hay un dato previo a todo esto, y es el hecho de que todo en ella es signo de otra cosa. Y bueno, aquí pongo paréntesis para mí. Todo es paréntesis para todos. O sea, la familia para todos nosotros es un enigma. Es decir, yo no escogí a mi familia, ninguno de ustedes la escogió. Es un don, ¿no? Y es el lugar que nos ha generado, y sigo leyendo, es el lugar que genera de muchísimas maneras, porque despliega la promesa de que la vida se cumpla. Bueno, nosotros nacemos y crecemos con el desarrollo, con el deseo de ser más nosotros mismos dentro de una familia, ¿no? Em, Crecemos ahí con el deseo de que las relaciones puedan ser auténticas y definitivas, pero es una promesa que no puede cumplir sola la familia, ¿no? Ni uno mismo, como decía el concierto para violín y orquesta. Lo que está en juego en la familia es la cuestión del hombre mismo. ¿Qué es el hombre? Como decía Benedicto XVI, aunque solo sea porque da paso a ciertas preguntas. ¿Puede el hombre comprometerse para toda la vida? ¿Corresponde esto a nuestra naturaleza? ¿Acaso no contrasta con nuestra libertad? Si la familia es infinitamente más que una institución social, ¿qué es lo que contiene entonces? A pesar de las críticas, todos quieren tener una familia, todos anhelan un lugar donde ser acogidos como son y poder expresar los aspectos más profundos de su ser sin miedo. Y bueno, este número de la revista justamente ofrece reflexiones y testimonios que miran a la familia desde distintas perspectivas. Y con esto ya voy cerrando. En medio de la crisis, sigue la editorial, en medio de la crisis hay experiencias de esperanza que nos muestran qué es lo que hace posible que la familia llegue a ser lo que verdaderamente es. Un lugar de educación, un lugar de perdón, de abrazo a la diferencia, de pertenencia y por tanto de libertad. Esa fecundidad es posible no porque no haya dificultades ni fatigas, sino porque se camina hacia el destino, compartiendo juntos el sufrimiento tanto físico como del alma, que es el rasgo característico de nuestro tiempo. Bueno, pues nuestro presentador el día de hoy es Giampiero y él desde joven ha tenido la inquietud por el tema de la familia. De hecho, estudió una especialidad en Italia
y actualmente está trabajando en el Centro de Investigación Social Avanzada. Él es investigador en la División de Familia y Género. Entonces, adelante, Jean-Pierre. Muchas gracias a Lulú y a quien con ella me ha, me ha precedido. Bueno, ante todo, gracias por la posibilidad de platicar el día de hoy sobre este punto extremadamente interesante de nuestra vida y convivencia social. Hemos escuchado de Lulú que en el editorial de la revista se hace una afirmación tajante, muy precisa, ¿no? Dice, infinitamente, la familia es infinitamente más que una forma social. Dicho en síntesis, quiere decir que es más que un grupo de colaboradores, que es más que un equipo de fútbol, que es más que un grupo de colegas que se llevan bien, que es un grupo de amigos. Es decir, la familia es más que eso. Entonces, la intención de la charla es precisar un poco qué es este más, qué es la familia, en qué consiste y la óptica, la clave con la cual trataré de explicar algunas cosas, es un tema extremadamente amplio y complejo, eh, es, por un lado, por una prima parte, tratar de entender qué tiene que ver con la persona humana, el hecho de que la familia es constitutiva de nosotros mismos, y luego tratar de entender un poco todo esto que tiene que ver con nuestra vida social, ¿no? Si nosotros vemos un poco los datos, hay un elemento contrastante que en la lectura que hizo la doctora Caudillo del editorial se atisba. Si nosotros vamos a leer la encuesta mundial de valores, la familia está rankeada en arriba del 90% de aprobación. Pero si vamos nosotros a ver los índices de divorcio, separaciones, matrimonios sin formalizarse, pues los datos desde hace 10 años ya se invirtieron. Es decir, hay mucho más divorcios y familias que tienden a romperse de cuantas se vayan formando, ¿no? Por lo tanto, por un lado observamos una estima, decía la doctora Scabini en el primer artículo de la revista, no sé si lo recuerdan, ¿no? La familia para todos es apreciada. Nadie quisiera vivir sin una familia, pero al mismo tiempo la vemos en crisis. Entonces, en un libro que algunos conocen, se titula El sentido religioso. En el capítulo 10, que es posible que algunos también tengan presente, en el párrafo cuarto, el autor Luigi Giussani usa una expresión latina para describir cuál es el vértice de la autoconciencia que la persona alcanza. Y dice que descubre el hombre después del impacto con la realidad que la naturaleza suya es ser dependiente. Es decir, un hecho extremadamente escandaloso para nuestra sociedad y para nuestra cultura que se ha cultivado en un positivismo radical desde hace más de un siglo, ¿no? Entonces ha tenido manera de entrar en nuestra mentalidad, de decir, nosotros no vivimos en la luna, vivimos con nuestra gente y es parte de nuestra mentalidad. El choque más grave que nosotros podemos tener con lo que se afirma en esos párrafos del libro es que somos dependientes, cuando el vértice del valor al que nosotros hemos abrevado desde nuestra más tierna infancia es que el valor máximo es la autonomía, bastarnos a nosotros mismos. Y sin embargo, yo recuerdo cuando don Giussani nos decía, se olvidan de una cosa, se olvidan de su madre, es decir, que no nos hicimos nosotros mismos. Somos hijos, constitutivamente hijos. Puede que entre los presentes algunos no seamos papás o no sean mamás, que seamos hijos únicos y no seamos hermanos, consecuentemente.
pero un hecho universal, absolutamente universal, es que todos somos hijos. La palabra que normalmente se usa es la filiación, es un carácter constitutivo de nuestro ser persona. Es decir, la filiación, dependemos, aprendemos en el cuadro de la fuga de Troya, vemos que, que este camino une generaciones de hijos, ¿no? Enea con Anquise, que es su propio padre, y Ascanio. Y sin embargo, la expresión que usa Giussani es que no somos solamente hijos porque en el registro civil nos atribuyeron una paternidad. Somos hijos en este instante porque engendrados en este instante. Es decir, en este instante yo sigo siendo y sigo sin hacerme por mí mismo. ¿Sí se entiende este punto? ¿Me explico esto? Es un elemento de fragilidad y al mismo tiempo de consistencia imprevista e imprevisible extremadamente grande. ¿Por qué? Pruebo a explicar. Entonces, hay esta primera característica de toda nuestra persona. Somos dependientes y nuestra dependencia no es simplemente fruto de una debilidad, sino que es fruto de ser queridos en el ser, queridos presente, queridos amados en este instante. ¿Ok? Recuerdan esta realidad providente, ¿no? que nos constituye. Hago referencia siempre a esos párrafos que hemos leído un poco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la realidad nuestra es una realidad vital. Ahora trato de explicar qué quiero decir con esta realidad vital. Repito simplemente el primer punto. Nosotros somos hijos no solamente porque lanzados dentro de la realidad, sino que nuestra filiación es que nuestra dependencia es depender de un afecto, de alguien, de algo que nos quiere dentro de la realidad, digámoslo así, ¿no? Y culturalmente utilizamos una expresión muy bonita que pero puede ser un poco confusa y que es parte del título. Nosotros de ordinario decimos que la familia es la célula de la sociedad, ¿no? Salvador, es lo que normalmente nosotros hemos aprendido a repetir y que usamos normalmente como definición. ¿Qué es la familia? La célula fundamental de la sociedad. Y cuando lo decimos, pero en mi impresión, tengo una serísima impresión que cuando decimos célula, lo consideramos más bien la ficha de un rompecabezas. Es decir, algo fijo. La célula no es algo fijo. Las células es un organismo viviente. Y explico brevemente qué significa que sea un organismo viviente y lo podemos atribuir a la familia. La familia es una célula porque entra constantemente en relación con su propio entorno. Vive de esta relación con el entorno. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que cualquier objeto físico, imaginen esta cosita que es un cargador de celular. Si yo lo dejase aquí sobre el escritorio frente al cual estoy por los próximos 3 millones de años, cuando yo volviera, hipotéticamente, estaría hecho polvo, se destruiría. ¿Por qué? Porque los seres no vivientes, las cosas que no viven, no interactúan con la realidad. Son lo que son. Punto y basta. Nosotros, los seres vivos, una célula, sí se degenera, pero también entra en relación con el entorno, se alimenta y recupera su propia integridad. ¿Ok? Algo muy parecido está sucediendo en la familia que nosotros estamos observando en este tiempo. La familia es una realidad viva, multifacética, se modifica constantemente. En la literatura frecuentemente nosotros escuchamos la expresión la familia tradicional. La familia tradicional que nosotros tenemos en mente es una familia muy reciente. No tiene 100 años esta idea de familia,
concebida como papá, mamá, hijos en un mismo hogar que viven armónicamente y dentro del cual nadie, salvo quien vive al interior del hogar, efectivamente puede entrar para juzgar, salvo que no tenga alguna función, sea el médico de familia, el psicólogo o alguien que tenga una función relativa a la salud de las personas o un sacerdote que tiene que ver con la salvación de las personas. Pero normalmente el hogar es una cámara estanca, cerrada, dentro de la cual se vive. Bueno, esta idea de familia, papá, mamá, hijos en una supuesta armonía, es una cosa que no tiene 100 años. Es una realidad que empezó a conformarse en la urbanización de la sociedad, en la sociedad industrial, de la primera industrialización, donde ciertas necesidades hicieron que la familia se conformara de esa forma. No que no haya funcionado, pero si nosotros vamos a los antiguos diccionarios del 1700, del 1600 y preguntamos qué significa familia, te dicen que dentro de la familia están por lo menos 4 generaciones, que está la gente que ayuda en casa, que están los amigos políticos, que por lo tanto todavía en México cuántas veces no se dice, ay tío, para decirlo de un amigo de familia de la misma edad de los papás. Es decir, todavía nosotros conservamos estas figuras de familia que son una realidad mucho más variada. Algo parecido está sucediendo con la familia tal como nosotros la concebimos. Sí, la familia se encuentra en crisis, pero ¿qué familia se encuentra en crisis? Se encuentra en crisis una familia que se había concebido como encerrada al interior de un entorno protectivo y no una familia que es célula, es decir, que tiene una capacidad de informar su propio entorno, de asimilar la realidad que le rodea, es decir, una familia que comunica. Pasando por la pandemia, todos ahora dominamos más o menos estos términos, que tiene un genoma, es decir, que comunica una información, que comunica un contexto de valores, que tiene la capacidad de afirmar y proteger bienes, de negar males, de entrar en crisis y resurgir de las crisis. Es decir, lo que nosotros estamos observando en este momento es una familia que por los cambios de época, para utilizar esa expresión tan importante que el Papa nos ha ayudado a introducir y utilizar nosotros, está llamada a, ¿cómo decir?, a renovarse y encontrar otros factores de identidad. Por lo tanto, sintéticamente sobre este primer punto, es decir, la familia es la célula de la sociedad y necesitamos entender la palabra células en términos vitales. Para ayudarnos en esto, le hemos puesto como título a esta charlita, que es el genoma, es decir, que informa, que hace crecer, es decir, que cambia permaneciendo sí mismo, ¿no? Si yo les mostrase una foto mía de cuando tenía 2 años, además de asombrarse por la belleza de ese niño chiquito y gordito que tendrían enfrente, yo les debería de jurar, sí, soy yo. ¿Me explico? Es decir, sigo siendo yo a pesar de que pues ya no tengo pelo, bueno, desde hace mucho, tengo lentes porque no veo, tengo barba blanca, etcétera, 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 pero sigo siendo yo. La misma cosa sucede a la familia en esta crisis de transición. Y por esta misma razón, la familia, y este es el segundo punto, se vuelve como un elemento constitutivo de la vida social, no solamente y seguramente de una manera muy importante porque al interior de la familia se procrean personas. O sea, si no existiesen un modo de ser persona femenino y un modo de ser persona masculino, pues diríamos adiós a la especie humana en la faz de la Tierra. Pero no solamente porque procreamos. Los seres humanos no nos reproducimos, no procreamos. Y con esto introduzco el segundo término. El primero fue genoma y el segundo es generamos.
la familia y dentro de la familia no se reproducen individuos, sino que se generan personas. ¿Ok? Es decir, no es un individuo más de la especie. Nosotros, los seres humanos, no estamos sujetos a la dictadura del ADN. Pues no sé si somos como muy biólogos en esta, o biológicos en esta exposición. No estamos sujetos a reproducir y transmitir. A nosotros cada persona tiene un valor infinito. Y esto implica entonces que dentro de la familia se generan personas. Es el único lugar en el cual la persona es afirmada por sí misma, ¿no? No porque sirva algo, sino que tiene un valor por sí mismo. Y entonces comprendemos un poco, y estamos todavía en el campo de entender cómo la familia tiene que ver con la persona. El primer aspecto es porque genera personas, es decir, sujetos en el cual nos reconocemos con un valor infinito, obvio que de inmediato a los ojos de nuestra madre. Pero generar, y en este sentido entra la dimensión de la paternidad, quiere decir generar para que uno vaya por su cuenta. ¿Me explico? Creo que la violencia más terrible es la que normalmente es, no sé si se acuerdan cuando hace unos muchos años se decía la sobreprotección como patología, ¿no? ¿Recuerdan esta expresión? La sobreprotección es una violencia porque uno no quiere que se genere como persona, es decir, que agarre su camino y vaya por su cuenta. Y esto es un punto crítico de nuestra sociedad, ¿no? Se dicen síndromes del joven adulto, es decir, de quien se queda en su casa parqueado durante un tiempo indefinido, ¿no? O el chantaje de decir tú vales en la medida en la cual eres una fuente de satisfacción para mí, ¿no? Entonces tengo que ser una persona exitosa para que otros, los mayores, puedan lucirse. No, una de las fragilidades que nosotros estamos observando de manera muy importante es que eh, es posible que esa estructura de familia tal como nosotros las hemos entendido, paulatinamente deje de generar personas, es decir, de formar personas para que ellos mismos puedan ser sujetos y protagonistas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estructuralmente nosotros somos seres, personas en relación. Nosotros no existimos por nosotros mismos, sino que de manera sintética, diría que la primera cosa evidente es que nosotros somos por otros. ¿Ok? Es el mismo punto que yo decía antes de la dependencia. Pero no basta esto. Yo reconozco quién soy solamente cuando me relaciono con otros. Y finalmente, descubro los valores, las potencialidades, es decir, qué es lo que yo puedo dar, solamente en la medida en la cual me descubro que soy también para otros. Entonces, haciendo un poco este juego con preposiciones, ¿no? Soy por, con y para. Estructuralmente. O sea, no puedo descubrir quién soy en la medida en la cual yo me mantengo eh, fuera de la relación con otros. ¿Ok? En algunos textos hemos leído el yo se descubre en acción. ¿Qué es la acción? La acción fundamentalmente es esta experiencia de darse. Solamente dándome reconozco quién soy, ¿no? Me reconozco solamente ante el otro, ¿ok? Y el otro, y aquí damos un pasito más, el otro por antonomasia es el otro género. Es decir, descubro que hay un modo de ser, yo varón, irreductible a mí mismo, que es un modo femenino de ser persona. Irreductible. Un poco en polémica
con Juan Pablo II. Recuerdan que Juan Pablo II fue un filósofo, Karol Wojtyła, como filósofo, dijéramos, pionero en el camino sobre el valor de la sexualidad y de la relación ligada a la identidad corporal de la persona, ¿no? Y, y él dice que la relación entre hombre y mujer es una relación complementaria. Yo, un poco en oposición a él, digo, yo soy totalmente persona, no necesito en sí de otra persona que sea mujer, pero sí necesito de un modo de ser distinto para yo reconocerme. Y entonces, a mí me gusta más decir, es una relación que es respectiva, la relación entre hombre y mujer. Respectiva porque no existo como hombre si no existiera alguien que fuera mujer y no existiría como mujer si no existiera alguien que fuera hombre. ¿Me explico? Solamente me descubro quién soy respecto a otro. Y entonces descubrimos que una de las diferencias fundamentales a nivel humano, que son las diferencias de género, encuentran al interior de la familia un punto de unidad, un punto de reconocimiento recíproco. Es decir, el primer aspecto que me gustaría decir es que dentro de la familia se unen las diferencias, la primera diferencia, la diferencia fundamental del género humano, que son las diferencias de género, según una modalidad de donación recíproca. En la literatura, si quieren acercarse a estos temas de manera un poquito más sistemática, en la literatura se llama esponsalidad. La dimensión esponsal, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo me descubro como varón, aunque fuera cura o consagrado como soy, pero me descubro a mí mismo de una manera particular y excelente solamente delante de un modo de ser que es distinto del mío de manera radical, que es el modo femenino. ¿Ok? Y esto lo mismo vale para las mujeres. Creo que el camino que el Papa, por ejemplo, está impulsando, creo que han leído en los periódicos, ¿no? De los cargos femeninos al interior del Vaticano, que por primera vez son asumidos por mujeres, nos dice esto. Es decir, hay un enriquecimiento de la visión de la historia y del mundo que el crecimiento del papel protagónico de la mujer nos está ayudando a comprender de manera muy importante, ¿no? Entonces, y no es cualquier cosa. Eh, Creo que esto es otro de los factores del cambio de época. Por lo tanto, dentro de la realidad social, nosotros debemos de reconocer que hay diferencias fundamentales. La más inmediata son las diferencias de género. Entonces, decimos que la familia se vuelve genómica para la sociedad porque describe, estructura, conduce y alimenta un modo de relación que son las relaciones de género. Hay un segundo aspecto que se estructura en torno a esta relación que es esponsal, que son las relaciones que unen las segundas grandes diferencias sociales que nosotros tenemos, ¿no? Que son las diferencias de generaciones, ¿no? O sea, la sociedad no es estática. La sociedad se mueve y crece. Y de sí, la relación más originalmente constitutiva de nuestra convivencia son las relaciones de género, como decimos, es una realidad viva y por lo tanto vive dentro del tiempo. Un tiempo que es un tiempo humano. Sería interesantísimo como meter un poco las narices sobre esta idea de tiempo, ¿no? No tenemos tiempo. Pero la segunda grande diferencia que une dentro de la sociedad son las diferencias de generaciones, en la cual la familia es el punto típico en el cual las generaciones se van articulando.
implica las diferencias de generaciones, la transmisión de unas hipótesis de significado, de valores, de experiencias que se transmiten de generación en generación. ¿Ok? Esto vale también para los abuelos. Yo no soy abuelo, por la misma razón por la cual no soy papá, por la misma razón por la cual no soy esposo, pero soy tío abuelo. Y la mera verdad, cuando tú ves una nueva generación que nace y empieza a moverse, todas las generaciones implicadas, digo, mis hermanos ante todo, que ellos sí son abuelos, y te encuentras lanzado al interior del flujo de la historia. ¿Me explico? O sea, no es solamente ser papá, no es solamente que te reproduces, como decir, sino que generas, es decir, que lanzas y esto te vincula a una responsabilidad con tu propio entorno extremadamente importante. Perdón si uso expresiones un poco domingueras, ¿no? Pero hay una palabra que se usa antropoceno, que caracteriza y describe la época nuestra. Es decir, la época constituida por aquellas generaciones, que es la mía fundamentalmente, también la de otros, tipo Carmen, así como que somos de la misma talla, ¿no? Eh, que hemos logrado tener un impacto sobre el mundo, tanto es que nosotros podemos cambiar globalmente el mundo. Los humanos somos seres, somos bichos particulares, ¿no? Todos los bichos se adaptan a su nicho ecológico, nosotros no, nosotros generamos un nicho ecológico. Y nuestro nicho ecológico ahora lo hemos logrado extender a todo el planeta Tierra y estamos haciendo estragos. Delante de los estragos que estamos haciendo, si uno no mira a sus propios sobrinos nietos, nuestros nietos, es como si tú no vivieras una responsabilidad con el mundo con el cual tú tienes. Y esto es un tema fundamental. Lo vives solamente porque lo vives uniendo generaciones, que es la otra grande diferencia. ¿Ok? Entonces, digamos, la articulación de la sociedad, seguramente las articulaciones de género, seguramente las articulaciones de generaciones, son elementos fundamentales de esta dinámica. Y esto se vive dentro de la familia como un microcosmo. La palabra microcosmo tiene un significado muy importante porque todo está en ese fragmento que llamamos, toda la sociedad está dentro de este fragmento que llamamos familia. ¿Ok? Y estas relaciones, género, generaciones, implica otra unión. Todos ustedes, los italianos no, pero todos ustedes llevan dos apellidos. Sus hijos llevan dos apellidos. ¿Qué quiere decir? Que también se unen historias familiares completamente distintas. Estirpes, se dice. Genealogías diferentes. Imagínense un chihuahuense que se casa con una chapaneca. O sea, imagínense una cosa rara de las antípodas de la República. ¿Ok? Es decir, dos historias que mi profesora fue de psicología social de la familia, fue Eugenia Scabini, que es la de la entrevista de la primera revista. Y ella nos decía, cada familia es el destilado. Es bonito, ¿no? De dos largas historias familiares, como un sotolito o un mezcal sabroso, ¿me explico? Único, irrepetible, ¿ok? Y entonces eh, estirpe, unen abolengo, unen tradiciones que en esta fusión dramática, a veces trágicas porque implica también la no comprensión, forman una entidad sui generis, es decir, con un género propio, irrepetible, único. Entonces, segunda cosa, la familia es el genoma de la sociedad, lo digo de manera científica, porque une las grandes diferencias, donde diferencia pueden también ponerle subtítulos tipo conflictos, tipo fatiga, tipo relaciones, lo que ustedes quieran,
para generar, es decir, para formar otras personas que como tales son sujetos libres. Me explico, la función de la generatividad no es reproducir otros individuos de la especie, ni siquiera mejorar la raza, aunque alguien puede pensar que con sus propios genes mejora la raza humana. Sino que yo mis primeros trabajos fueron con discapacitados graves y gravísimos, ¿no? Y estudié familia, como mencionó Lulu, para poder acompañar a las familias de estas personas. El cuidado a la persona es por la persona y esta dimensión donativa del darse enriquece a la persona como ninguna otra cosa. Entonces, aunque no mejoremos la raza, era esto solo para decirlo. Todas estas relaciones se dice que son simbólicas. O sea, une grandes diferencias y lo une simbólicamente. La palabra simbólica quiere decir que tienden a unir para dar un significado. Es decir, cuando yo me encuentro contigo a nivel de amigo, si eres mujer, de alguna manera me relaciono a partir de la experiencia y de la diversidad que tú eres. Si eres hombre, a partir de la historia que tú tienes, con niveles de comprensión que no son comparables. ¿Ok? Pero el nivel de unidad impulsa a la persona a dar un sentido, a dar un significado a lo que está sucediendo. Por lo tanto, la familia no solamente genera un grupo social, sino que genera una nueva biografía, una nueva narrativa, una nueva historia. Atribuimos nosotros un significado de la realidad y formamos una tradición que es nueva, ¿no? Si algún día leerán la ultimísima biografía del Papa, se titula Esperanza. Si Dios me da vida, esperamos que en el próximo blog sea uno de los libros presentados. Cuando habla de la tradición, el Papa justamente habla de una realidad viva. Y recuerdan, nos lo dijo en el 2015 cuando fuimos a verle en Roma. Dice, tradición no es conservar ceniza, sino comunicar el fuego. En esta expresión que fue de un músico, Gustav Mahler, para explicar un poco qué significaba, en su caso, la innovación musical. Pero la naturaleza propia nuestra implica generar significados nuevos. Por eso crece la sociedad, porque en una sociedad sin identidad y sin cultura no tendría valor por sí mismo. Y voy concluyendo, Lulu, más o menos tengo 7, 8 minutos, ¿no? 5. Sí, Para dar ok. chance a las preguntas, gracias. Sí. Entonces digo un poco, estas relaciones de género, generaciones y estirpes, se articulan fundamentalmente a dos niveles, ¿ok? En primera instancia, a un nivel de valores, ético, de compromiso, que antaño tenían un valor particularmente grande, ¿no? O sea, te casaste, pues ya te casaste, ¿no? Ya no. Y era el valor a costa, en algunas ocasiones, de mucha violencia, ¿eh? O sea, y lo sabemos, ¿no? Eh, Luego hay una segunda dimensión, que es la dimensión afectiva. Antes la dimensión afectiva era como en sombra. Hoy en día la dimensión afectiva y la dimensión ética, la dimensión valoral, son dos dimensiones que tienden o demandan armonizarse de manera plena. ¿Ok? Entonces, la capacidad de armonizar estas relaciones a través de toda una serie de valores como confianza, dar esperanza, generar justicia, implica una dinámica en la cual
la dimensión ética y la dimensión afectiva permiten que la sociedad y la familia también crezca en una dinámica que es el darse, recibir también de los otros, la capacidad de dar, así como la capacidad de recibir y al mismo tiempo la capacidad de corresponder. No entramos en el detalle, a lo mejor lo podremos platicar en algunas de las preguntas, pero quisiera concluir con una sola observación de manera muy importante, que considero como muy importante. En esta crisis de las familias que nosotros observamos, les decía, es la crisis de la familia postindustrial, es decir, la familia que vive dentro de su apartamento, muy cómoda y tranquila, con las parejitas de hijos y todo esto. Esta familia es como si hubiese agotado la historia que le había permitido crecer de manera importante y darnos tantos bienes, porque hay una diferencia también a nivel estadístico importantísima. Todas estas dificultades que llevan a divorcios, que llevan a violencia intrafamiliar, etcétera, son extremadamente menores, no que no existan, y esto es importante observarlo, cuando la familia logra vivir al interior de una comunidad. Es decir, la familia se enriquece y enriquece la sociedad en la medida en la cual vive al interior, para usar una expresión que el Papa ha usado muchas veces, al interior de una aldea. La expresión del Papa se refiere a la educación. Para educar a un hijo se necesita de una aldea. Yo digo, para que la familia crezca y pueda ser educadora, se necesita que no viva como una burbuja, sino que viva dentro de un pueblo, dentro de una aldea. Y los datos son abrumadores en términos de resiliencia, capacidad de responder, entrar en crisis, superar las crisis, en la medida en la cual la familia efectivamente vive dentro de un pueblo. Y que esta quiere ser también la conclusión. En tiempo y forma, ¿eh, Lulú? Hasta te quedó tiempo. Ah, no me digas, Gracias, sí. Yampi. No, muchas gracias. Creo que sí, has dicho sí, muchas ideas, no solo ideas, muchas experiencias que nos quedan como para mirarlas, no son tan sencillas de desentrañar. Pero aquí tenemos ya una pregunta de Alejandro y no sé si haya más preguntas, tenemos poco tiempo. Si alguien más junto con Alejandro se anima, recogemos un par de preguntas o nos vamos con la de Alex. Carmen también. Y si te parece, Yampi, las escuchamos primero y con esto cerramos con las dos preguntas. Si alguien más quiere poner algo en el chat, adelante. Alex, Hola, los saludo a todos primeramente. Gianpiero, saludos desde Campeche. Mira, estaba yo dialogando con mi profesor de composición que le platiqué que ibas a dar esta plática y lo invité, pero bueno, me dijo que no podía, pero sí me lanzó una pregunta que yo ya había escuchado antes y me pareció que en algún momento hiciste alusión, pero mi pregunta tiene que ver con la teología del cuerpo, ¿no? Porque justamente es lo que me había dicho mi profesor de composición y capturó inmediatamente mi atención, ¿no? Y no sé si en algún momento hiciste alusión a algo así, ¿no? En tu plática. Entonces, va como pregunta. gracias, Alex. Adelante, Carmen. Sí, muchísimas gracias, estuvo súper padre. Entre pregunta y entre como para ver si me, pues, aclaras más, porque echaste un bombazo, o sea, me sacudiste ideas y muchas cuestiones. Empezaste diciendo también que lo que está en crisis, bueno, que la familia está, pues, en crisis. A mí me pues resuena mucho que lo que está en crisis es la persona, y entonces está en crisis la familia, las escuelas, o sea, es una pues sociedad. Por otro lado, hablaste sobre la familia tradicional, mamá, papá, hijos. Sin embargo, lo que vemos ahora es que la mayoría son familias, voy a llamarle así,
descompuestas, ¿no? O sea, hay monoparentales con una complejidad de problemas tremendos, en donde a veces el padre o la madre, yo no sé, están totalmente ausentes. Hablaste de los apellidos y me pareció interesante porque dices, hay como que se destilan estos dos. Sin embargo, yo también veo cuando las personas, aunque estén separadas, pero hay un interés en la familia, me parece que es padrísimo. Pero también veo con estas ideologías entre el feminismo y entre como menosprecio a los hombres, ¿no? Eh, y termino preguntando si lo que has dicho, entiendo que sí, pero quisiera ahondar más, ¿es aplicable a la familia más desastrosa? O sea, a una mamá soltera que está abandonada y que aparte está enamorada de dos hombres y tienen tres hijos. O sea, se aplica a todo esto porque me queda claro con lo que terminaste que estas personas, esta familia dañada como cuando está acompañada por una comunidad, es una pues riqueza. No sé si me estoy explicando, si me puedes ayudar a entender más en estos casos desastrosos que son tan comunes, cómo ver a esa familia, cómo pues apoyarla, cómo no señalarla como que no está dentro de todo esto. Gracias, Carmen. Voy, Lulú. Ay, Entonces, perdona, Yanti. Adelante, sí, y si alguien quiere, además de poner en el chat, intervenir, creo que nos podemos extender unos minutos más, entonces, sin problema. Perdona, Yanti, adelante. no, no, no te preocupes. La primera cuestión, la teología del cuerpo. Ha sido un salto cuántico lo que Juan Pablo II en sus catequesis sobre la teología del cuerpo introdujo dentro del pensamiento en particular de la Iglesia, ¿no? Lo que fue la reflexión de Juan Pablo II fue justamente comprender que el valor de la identidad de género de las personas no es un elemento secundario respecto al conformarse de la identidad de la persona como tal. Es decir, el ser hombre y ser mujeres es un modo de estar dentro de la realidad y por lo tanto de caminar dentro del mundo, que no es solamente a nivel filosófico, a nivel del pensamiento como que uno se pone, sino que es a nivel teológico. Por lo tanto, la relectura a partir del Génesis, del Génesis 2, o sea, no solamente la narración de Adán y Eva, sino cuando dice el hombre lo creó, hombre y mujer lo creó, ¿no? Es decir, lo crea originariamente como mujer y como hombre. La mujer no es una degeneración del modo de ser masculino y menos aún viceversa, como justamente Carmen reclama. Parece ser que ahora el problema se ha invertido, sino que es un modo original de ser. Y la sexualidad atraviesa transversalmente hasta nivel anímico, digamos, el modo de ser persona. Entonces, esto es la grande reflexión. Obviamente, entrarle es una experiencia algo compleja, un poco, porque el Papa pues, ya era Papa y publicó, digamos, dijo sus lecciones que seguramente ya tenía preparadas para ser publicada como libro cuando lo eligieron como Papa, y entonces, pues, estando en las catequesis, personalmente no hay un texto integral y sistemático, sino que hay las catequesis sobre la teología del cuerpo del Papa. Pero hay reflexiones muy importantes. Hay un libro de Angelo Scola que se llama Hombre y Mujer, lo creo que creo, a mi manera de ver, es
el texto integral, digamos, de la síntesis sobre la teología del cuerpo referida a Juan Pablo II. También están publicadas las catequesis sobre la teología del cuerpo, pero es dificilísimo leerla porque no es un texto sistemático, en fin, es un poco difícil. Pero hay otros libros que son muy lindos, entre los cuales está esto de Angelo Scola, que me parece que es muy bello, y Amor y Responsabilidad es otro texto, sí, de Karol Wojtyła, también bien organizados como para poderse estudiar y no está tan difícil. Juan Pablo II es un poco difícil de leerse cuando habla de filosofía. Esto es la primera cosa, no sé si contesto, pero hay un aspecto radical que hunde en la reflexión de Juan Pablo II el valor de la sexualidad inscrita dentro del proyecto divino, cosa que fue absolutamente novedosa en la reflexión de Juan Pablo II. Esto seguramente. Para responder a la pregunta a las preguntas de Carmen, la crisis de la familia, sí es la crisis de la familia y uno puede decir se atribuye a la crisis de la persona. Tienes razón, pero la persona no es un ser estático. La persona es relación, decía, ¿no? Con, por y para utilizar las preposiciones. Pero no me limité a esto, dije, esta relacionalidad es una relacionalidad simbólica, es decir, está cargada de esponsalidad, de paternidad, de maternidad, y constituye como tal una forma de relaciones que nos articula también en este momento. O sea, ustedes me están escuchando de alguna manera porque piensan que yo pueda decir algo útil. ¿Y de dónde le nace esta experiencia, llamémosle, de autoridad? O sea, que supuestamente sabe lo que dice. Hunde en una actitud fundamental que tú tienes, que yo tengo, que se llama una relación de autoridad de nuestro padre y de nuestra madre. Es decir, hay personas de la cual fiarse, con la cual puedes arriesgarte. En tu historia, en la historia de todos los que estamos conectados en este momento, cuando nuestra madre nos llevó con la maestra de kinder, la maestra de primero de primaria, dice Winnicott, que fue un grande psicoanalista pediatra, dice, todas las maestras de preescolar se remiten a la figura de la madre, porque nadie podría pretender que ese niñito se fíe de ti si no es porque tú, mamá, entonces, vivimos la sociedad en este sentido y yo estoy de acuerdo contigo, es decir, en la medida en la cual se socava esta gramática familiar, esta forma de relacionarse, efectivamente fatigamos. En los estudios que hay sobre la vivencia de los sicarios, por ejemplo, en su totalidad, no hay muchísimos porque es un poco peligroso hacer entrevistas a sicarios, pero en la enorme totalidad, en la enorme mayoría de los entrevistados, la figura del padre es una figura tremendamente ausente. Pero no solamente ausente, sino una figura tremendamente negativa. Si no existe paternidad, tampoco existe fraternidad. Y entonces yo puedo, exagero y hago inferencias, no. Yo puedo desmenuzar y derretir el cuerpo de una persona porque finalmente no hay nada que me vincula. Pero si yo pierdo el criterio de fraternidad, ¿me explico? Y esto no se sostiene solamente porque tengo una familia estable, porque la mayoría de de los narcos son familias estables. ¿Me explico? O sea, sí, pues, siguen manteniendo la familia, no han divorciado. Pero no sé si me doy a entender. Se necesita refundar. Y el punto que vuelve a fundar, yo creo, las relaciones de familia, es esta pertenencia a un pueblo. ¿Me explico? O sea, todos ustedes que están casados, también yo que vivo en una comunidad, sabemos perfectamente que de vez en cuando, pues la tentación de agarrarse a guamazos, pues no es menor, ¿no? O sentirse frustrados de una relación, ¿no? O humillados dentro de una relación. Y si dentro de esto uno no tiene un contexto donde reproduce esta paternidad y filiación con otros, que tienen conmigo una relación que es una relación de fraternidad
y de amistad, es decir, la relación afectiva más gratuita que nosotros podamos tener, pues difícilmente se resuelven, ¿no? O sea, tienden simplemente a hacer caso omisos de ciertos contextos e ignorarnos recíprocamente, ¿no? O sea, digo, en una casa de los Mémores uno también podría cruzarse mínimamente con los demás y quedarse en su cuarto para hacer sus cosas, etcétera. Me explico, o sea, uno podría ignorarse tranquilamente. Esto es lo primero. Lo segundo es que la familia no desaparece a mi manera de entender. Imagínate tú una madre que es abandonada por su marido, ¿no? Madre soltera. Hay de todas maneras, dentro de una relación ampliada de familia, toda una serie de factores compensatorios que reproducen y permiten, por ejemplo, dentro de esto, reencontrar una figura paterna. A lo mejor el papá no es el abuelo que entra en funciones de papá, sino el papá a lo mejor es la escuela, es un contexto en el cual uno está que ayuda a la madre a poder resolver todo el proceso de maternaje y por lo tanto recuperar su propia independencia, separarse del hijo. Y volver a tomar esto. Entonces, hay toda una serie de elementos que constituyen esta gramática familiar que quien atiende a la familia a lo mejor los puede ver y leer y valorar. Porque si nosotros pensamos que la familia funciona porque se logra parchar lo que está roto, yo creo que es mucho más rico decir que hay toda una serie de recursos sociales que a lo mejor se necesita ver. Y tú dices, pues hay una familia monoparental, pues también, pero imagínate que hay familias también homoparentales. Y sin embargo tienden a reproducir, quiere reproducir. Los estudios son muy frágiles sobre la funcionalidad de una familia homoparental. Digamos, la literatura te dice que no son muy confiables normalmente respecto a la serenidad de los hijos, porque ahí hay toda la dimensión de la esponsalidad propia ligada a la diferencia de género que afecta. Pero, digamos, siempre hay recursos. Digo, pocas ideas, pero bien confusas, ¿no? No, gracias, Jean-Pierre. Creo que sí ayudas a tener como más elementos para mirar esta familia que dices que no es o sea, que no es el mamá, papá, dos hijos, ¿no? Sino que el lugar que genera la persona que sí se gesta en una relación familiar, pero que puede ampliarse a que encuentras un profesor y que abraza tu vida y viene a completar este ser hijo, ¿no? Con alguien que te genera, que no necesariamente es mamá, papá, dos hijos, ¿no? Pero bueno, pues a manera de cierre de este espacio, porque en realidad pues es una aventura a la que nos acabas de lanzar, Jampi, a volver a mirar como lo que ya tenemos de cierta forma estigmatizado, ¿no? Bueno, esquematizado, más que estigmatizado, esquematizado, de que tendría que ser la familia así, ya está, y la mía no funciona, ¿no? O la mía no es tan bonita como la otra, pero lo que tú decías que es tan única como las personas que la conforman, o sea, es única e irrepetible por las dos historias que se encuentran y que generan, pues sí, una nueva comunidad. Y a mí me abriste mucho sí, el horizonte, que esta idea de familia que tenemos, que tengo yo, es cerrada. Es decir, que la buena familia es la que que funciona cerrada, ¿no? Y que en realidad la familia es la que se nutre de la realidad. Y, y, me- y, y sí, bueno, aquí el tema de la comunidad me parece fundamental. Lo que yo pensaba es, lo que encontramos hoy, pienso en mis estudiantes, en mis alumnos, son chicos solos, ¿no? Entonces, el gran don que tenemos al descubrirnos dentro de una comunidad que nos hace recordar que somos hijos, ¿no? Y que se vuelve esta gran posibilidad de un lugar para mi vida, que en el fondo eso es la familia, ¿no? Em, y bueno, iba a decir otro punto más que ya se me escapó. Pero bueno, creo que es un camino grande, bello
y sobre todo está lleno de testimonios de que vivir siendo hijo corresponde más al corazón que vivir de un modo autónomo, pretendiendo el éxito o el tú solito sobrevivir, ¿no? Entonces, pues nada, la tarea de depender, aprender a depender, creo que es lo que puede nutrir la relación familiar. Pues muchísimas gracias. No sé, se quedan muchas cosas por trabajar y pues yo creo que podremos seguir dialogando en estos espacios que tendremos cada mes. Agradecemos infinitamente a todos, a todas, este espacio, a su compañía, a nuestros invitados que hoy fueron Giampiero y Lulú. Queremos recordarles que la mirada del Círculo de Lectores es un espacio de profundización público y abierto. Estaremos viéndonos cada viernes último de cada mes, a la misma hora y mediante el mismo link, para que lo conserven, por favor. Invitamos a dejar en el chat el número telefónico con Lada, quienes estén interesados en recibir noticias de nuestra revista Litere Comunionis y recordatorios de este tipo de encuentros. Si no quieren dejar que su número telefónico sea visible para todos, por favor, compártanlo conmigo o con Hugo León. Invitamos también a quien no esté suscrito a la revista para que lo haga. Y a todos los suscritos les recomendamos nuestro sitio www.literecomunionis.org. Por último, invitamos a todos a beneficiarse también de nuestro podcast Camino hacia el Destino. Literitas, que es la versión de la revista para niños y de los encuentros del Círculo de Lectores. Todo ello pueden encontrarlo fácilmente en nuestra página. Repito, www.literecomunionis.org. Nos vemos en el próximo encuentro de La Mirada. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Y ahora sí, todos pueden encender sus cámaras, sus